puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque al Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es la palabra del día de hoy, hermanos, esperando de que ustedes en sus hogares retomen la lectura de este pasaje, porque es bien fuerte y que deberíamos tenerlo siempre presente. Siempre tener puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Hermanos, bienvenidos el día de hoy, 1 de octubre del 2017. Gracias, paz y misericordia de parte de Dios y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Para todos ustedes aquí en la Iglesia Machala y para todos los hermanos que por este intermedio de las redes sociales nos pueden ellos seguir también. Y en este momento también están conectados espiritualmente con cada uno de vosotros. Hermanos, el día de hoy continuamos con el ciclo de enseñanza sobre el bautismo. El día de hoy continuamos con el bautismo, el bautismo que realizaron en su debido momento los apóstoles de Jesucristo. Este tema va a ser expuesto por nuestro hermano Osvaldo Alba, el cual va a dar de conocimiento a través de la palabra el día de hoy. Prestemos atención, hermanos, y oídos, porque el Señor nos tiene el día de hoy sorpresas, que es a través de su evangelio. Gozo y paz a cada uno de vosotros, hermanos, y atento a lo de la palabra de Dios. Gracias y paz a vosotros por haber llegado nuevamente a este humilde local, este humilde hogar que es la Iglesia Cristiana de Machala. Antes de continuar sobre el tema del bautismo, en la época de los apóstoles, y también lo que nos dijo y nos indicó Pablo, apóstol de Jesucristo, vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe el día de hoy, que nos guíe con su palabra, que sea Él por intermedio de las Escrituras, que podamos entender la explicación
de esta mañana. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Muy bien, hermanos. Retomando el tema del bautismo, vamos a ver, los apóstoles entran en acción con el tema: ¿quién es el que bautiza? ¿O quién es el que limpia? Luego de la muerte y resurrección, Jesucristo comisiona a sus apóstoles y les dice qué es lo que tienen que realizar. En Mateo 28:16 nos indica: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, no creían que era el Señor Jesucristo que se les había presentado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos a las naciones. ¿Pero qué es discípulo? Según el diccionario bíblico de Nelson, discípulo significa o comprende que es un alumno o aprendiz, término usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista y sobre todo a los de Jesucristo. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro. Dice, hermanos, el Señor Jesucristo mandaba a los apóstoles a ser discípulos, a ser alumnos, a ser aprendiz de qué, de todas las enseñanzas que Él en su debido momento les dijo a los apóstoles, y los apóstoles además al pueblo. Bien. En el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que les dije, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hermano, qué noticia tan grande lo que dice el Señor Jesucristo, que Él está con nosotros. Él estuvo con ellos, con los apóstoles, hasta el fin del mundo, hasta cuando Él venga y nos lleve a todos los que se han arrepentido, a todos los que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Bien, en Marcos capítulo 16 versículo 14 en adelante, indica el evangelista: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere a Jesucristo y fuere bautizado y limpio por el Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense lo que decía el Señor Jesucristo: el que creyere será limpio, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas profecías que digo en el versículo 17 y en el 18 lo podemos ver en el libro de Hechos. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas. Pablo fue mordido por una serpiente y no le pasó nada. Veamos en Hechos capítulo 1
del 1 al 5, la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, prestemos mucha atención. La promesa del Espíritu Santo. Lucas escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, hermano, después de su muerte, el Señor Jesucristo resucitó y le estuvo enseñando a los apóstoles 40 días seguidos el Evangelio, el nuevo pacto, la nueva enseñanza. Bien. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, en el cual, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó, ciertamente lavó, ciertamente limpió con agua, mas vosotros seréis bautizados, lavados, limpios con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y decía el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la venida del Espíritu Santo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Bien, hermanos, si me acompañan. Cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué otras lenguas? ¿Qué otros idiomas? Hace referencia el libro de Hechos, en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos despectivamente les decían: no son galileos. ¿Por qué? Porque ellos venían de Galilea, del mar de Galilea, eran pescadores, eran gente que no tenía ninguna educación, se podría decir analfabeto. Entonces esta gente se maravillaba. ¿No son galileos todos estos que hablan? Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, hermano, cuando le da poder a alguien y puedan hablar lenguas conocidas, ¿no? Por ejemplo, el inglés, el francés, el italiano, ¿no? El latín. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto
y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirén, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjense, hermanos, varias naciones, de varios países, con diferentes idiomas. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban asombrados. Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de moho, o sea, que estaban borrachos, ¿no? Pero no es así. Vemos, si leemos el libro de Hechos, están llenos del Espíritu Santo todos los que estaban reunidos con los apóstoles. Muy bien, luego de que el Espíritu Santo le llegó a los apóstoles y a la gente que estaba reunida con ellos, veamos lo que dice Pedro, ¿no? En Hechos 2, versículos del 37 al 38. Como introducción, voy a decir que después de que Pedro, por intermedio del Espíritu Santo, dio su primer discurso al pueblo y llamándole la atención a ellos por lo que habían hecho a Jesús, dijo lo siguiente. 37. Al oír esto, ¿quiénes? La gente que estaba alrededor de Pedro, a los que no creían, a los que se burlaban, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Ya se estaban echando la culpa, le decían, bueno, nosotros entregamos al Señor Jesucristo, ¿qué haremos? Le decía Pedro. Y Pedro les dijo, nos dice a la humanidad, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, cambien de vida, cambien de su forma de ser, de su manera de vivir, y bautícese y lávense y límpiense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Él es el que salva, el que salva. Él es el que limpia los pecados, hermano. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En 41. Así que los que recibieron su palabra fueron limpiados, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imaginan? 3,000 personas. ¿Se dan cuenta que han estado en un estadio? Ahí entran mayor cantidad de gente. Solo imagínense Pedro en un estado y 3,000 gente al frente de él escuchando lo que le decía el apóstol. Y recordemos lo que dijo Juan cuando dijo acerca del bautismo. Yo la verdad os bautizo en agua. Yo, dice Juan. Juan es el que bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién era, hermano? Señor Jesucristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesucristo, os bautizará, os lavará, os limpiará en Espíritu Santo y fuego. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Vemos, hermano, que Juan es el que bautizaba con agua y Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿no? A los que creen en él. Muy bien. Vemos que
cuando Pedro ya había proclamado el Evangelio, proclamado que se arrepintieran, mucha gente creyeron en el Señor Jesucristo, fueron limpiados y se agregaron a la iglesia como 3.000 personas. Siguiendo este mismo detalle, o el mismo historia en el libro de Hechos, vamos a ver la conversión de Saulo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 19. Bien, versículo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le decían, este camino era esta enseñanza que decía el Señor Jesucristo, ¿no?, que proclamaban su evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, le he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recordemos que Pablo lo perseguía para meterlos presos, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotales, de los príncipes principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas limpio por el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue lavado. Levantándose fue limpio. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, por intermedio de su Espíritu Santo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos la conversión de Saulo. El Señor
Jesucristo, o nuestro Padre Dios, es el que escoge a las personas para que cambien. Yo no puedo hacer cambiar a las personas. Nosotros no podemos hacer cambiar. Él es el que, por intermedio de su Espíritu Santo, le redarguye a las personas y ve lo mal que hemos estado en esta vida. Fijamos en el libro de Hechos, capítulo 10, del 37 al 40. Sabemos, hermanos, que Pedro daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la casa de Cornelio. Ahí vamos a ver un ejemplo de bautizo. Veamos lo que dijo. En Hechos, capítulo 10, del 37 al 42. 37. Pedro dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, después del lavamiento que predicó Juan, cada arrepentimiento. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense, hermano, a veces nosotros, por la costumbre, es que nos dice, para que tengas perdón de pecados, tú tienes que bautizarse en agua, y van a limpiar, ¿no? O lo llevamos a nuestros hijos, que le echan un poquito de agua y ya son salvos. No, aquí dice que el que creyere, Dios nos dé la gloria a todos los niños, que en su debido momento ellos tienen que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y serán parte del conglomerado que se va a salvar. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador. Que Él nos guíe para que nuestros hijos sean ejemplos, nosotros seamos ejemplos para ellos, para que acepten al Señor Jesucristo, enseñarle el corazón y lo tengan presente. En Marcos 16, del 15 al 16, Él decía y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tomando en consideración el versículo 43, el que creyere y fuere bautizado en su nombre, limpiado en su nombre, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el 43 dice, o lo concatenamos: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice más claro que el agua, que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
decía Lucas, por intermedio de Lucas, el Evangelio, capítulo 24, versículo 46. Y vean lo que, o la escena, lo que cuando Pedro decía, o el Lucas escribía, mientras aún Pablo hablaba, Pedro estas palabras, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque esta gente escuchó lo que decía Pablo y creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que acompañaban a Pedro, ¿no?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, perplejos, admirados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban el nombre de Dios. Hermano, pensemos sobre esta escena. Tanto Pedro, los apóstoles, discípulos, seguidores y los judíos que habían creído pensaban que primero tenían que bautizarse, o sea, limpiarse en agua. Pero vemos en esta escena que no fue así. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo y automáticamente le llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el agua? La pregunta es, ¿no? Veamos lo que dice en el 46. No, y no fue así. Cornelio y su casa creyeron en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y fueron limpiados por el Espíritu Santo. Pedro, al ver esto, hizo lo siguiente. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, piensa, ¿quién impedía el agua para poderlo limpiar a ellos? Sabemos que el que limpia es el Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Felipe bautizaron en agua en el eunuco? En el caso del eunuco, cuando creyó, fue bautizado. Ellos eran judíos, seguían la ley, ¿no? Muy bien, pero no nos confundamos el tema. Ellos bautizaban en agua, como decía Juan, yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, él es más poderoso que yo. Él es el que bautiza, él es el que limpia con el Espíritu Santo. Bueno, y ya lo vamos a ver más adelante. En el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y mandó a limpiarles, porque bautizar, que viene del griego bautizo, significa, de uno de tantos significados, significa limpiar, significa lavar. Y mandó a lavarles o a limpiarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora vamos a ver otra escena de bautizo, otra escena de la limpieza, del lavado por intermedio del Señor Jesucristo. Pablo en la sinagoga de Antioquía hablaba acerca del bautismo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, del 24 al 25. Pablo decía, o hablaba acerca del Señor Jesucristo. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, la limpieza por arrepentimiento, un lavado de arrepentimiento con agua. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo:
¿quién pensáis que yo soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, hacia Juan, lo mencionaba Pablo. Recordemos lo que dijo Juan cuando dijo, Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua, yo a la verdad os lavo, yo a la verdad os limpio en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué más? ¿En agua o en espíritu? En Espíritu Santo y fuego. Decía Juan en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Ahora veamos cuando Pablo relata su conversión. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 26, del 12 al 18. Pablo indica: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces ahí está la respuesta cuando preguntamos quién le enseñó a Pedro el Evangelio. El propio Señor Jesucristo, librándote de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Por eso es que Pablo es el apóstol de los gentiles. En el versículo 18, para que abra sus ojos, para que nos abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Fíjense, para que nos ayude a abrir los ojos por intermedio de las Escrituras, para que se conviertan de la tiniebla a la luz, para que nos convirtamos y dejemos el pecado y veamos la luz que es el Señor Jesucristo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia. Fíjense, hermano, claro está lo que decía, claro está, leemos y escudriñemos lo que decía Pablo a la gente que estaba escuchando. En ese caso, el rey Agripa. Veamos lo que decía Pablo a los romanos. Pablo a los romanos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículo 8 al 17. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él creyere, como hemos venido estudiando y analizando, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, pues el mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no todos los que invocan al Señor, sino los que se arrepienten, los que aceptan al Señor Jesucristo, ¿no? Los que ven y se arrepienten de su maldad. Esto será salvo. Y también los que llevan una vida ejemplar, ¿no? Porque muchos hermanos, no quiero juzgar a nadie, pero hay unos que dicen que es Dios, que es el Señor Jesucristo, pero viven a su placer, ¿no? Bien. En el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice, hermano, lo que Pablo escribía a los romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dichosos son aquellos que no ven y creen hacia el Señor Jesucristo. Al apóstol Tomás. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿Pablo bautizaba? ¿Bautizaba o no? Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Pablo le escribía a la iglesia de Corinto: ¿está dividido Cristo? Versículo 10: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda, que hay pelea. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Me preguntaba. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Verdad que no? Es que fue crucificado el Señor Jesucristo. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Quién es el que bautiza? El Señor Jesucristo. ¿O fuiste limpiado o lavado en el nombre de Pablo? Le decía a los corintios. ¿Lo dicen nosotros? ¿Verdad que no? No. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. A ninguno de vosotros he limpiado en el nombre del Señor Jesucristo, sino a Crispo y a Gayo le había limpiado en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo.
para que ninguno diga que fuisteis limpiados en mi nombre, bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Si he limpiado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar. Pablo mismo dice que él no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué decía él? Porque muchos pensaban, hermano, en esos tiempos, cuando Pablo en sus viajes misioneros iba a predicar, para pensar que él es el que limpiaba, que él es el que bautizaba, y no era así. Por eso él dice que Cristo no me mandó a bautizar, no me mandó a limpiar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. El apóstol Pablo era docto en la ley, sabía del derecho a izquierda, de arriba y abajo, la Torá, la ley. Muy bien, vamos a ver, hermanos, ahora que no estamos bajo la ley, y tomamos como referencia el libro de Gálatas, la carta a Gálatas, capítulo 2, del 11 al 21. Pablo decía, no estamos bajo la ley. Veamos lo que él escribía en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo del 11 al 21. Pablo reprende a Pedro en Antioquía como antecedente. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, en este lugar, según la Escritura, ahí fueron nombrados cristianos, la primera gente que estaba aceptando al Señor Jesucristo en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Pablo le reprendía a Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el que andaba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Fíjense la pregunta que le decía Pablo a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Decía Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás yo Cristo. Y en el versículo 25 del capítulo 3, 25 al 28, pero venida la fe, ya no estamos bajo el aire, o sea, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido limpiados en Cristo, lavados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice lo que Pablo escribe aquí en la carta a los Gálatas, enseñando que Jesucristo, por la fe en Él, todos vamos a ser salvos. Sin distinción de personas, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de sexo. Para Dios todos somos iguales. Veamos también lo que decía Pablo sobre la unidad del Espíritu en la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, decía Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un lavamiento, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y ven todo. También Pablo escribía acerca de la plenitud de la vida en Cristo. Veamos lo que dice Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 16. 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el lavamiento, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó a los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjense, hermano, que no había necesidad de circuncidarse. Los gentiles, nosotros los gentiles, porque creyendo en Él, tenemos perdonados todos los pecados. Él intercede por nosotros ante el Padre, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Es lo que decía Pablo a la iglesia, que no lo juzgue nadie. Si cree el Señor, Él es el que juzga. Ahí mismo en la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquémoslo a Él. ¿Cómo lo buscamos? Por intermedio de la Escritura. En 1 Timoteo 1:15, Pablo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. En la carta de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, pero cuando se manifestó toda la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que escribe Pablo a la iglesia, a las iglesias, que escribe Pablo en la actualidad. La fe que vence al mundo. Esto lo vamos a encontrar en Juan, primera de Juan, la carta, la primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. El que ama al Señor Jesucristo, ama al Padre. El que ama al Padre, ama al Señor Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ya para culminar, hermanos, vamos a ver la revelación de Jesucristo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Veamos qué escribió el apóstol Juan, revelado por el ángel del Señor a él. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Escuchen, hermanos, atención. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Ahí está la respuesta, que es el bautismo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso que cuando dice, Él es el que bautiza en Espíritu Santo en fuego. Él es el que nos lavó con su sangre cuando fue crucificado en la cruz. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que será, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, con esto culminamos este breve estudio acerca del bautismo. Es el compartir la palabra de Él. Y para culminar, hermanos, les voy a dejar no una idea, sino ni tampoco una recomendación, sino un pensamiento. Hermano, no se necesita alguna acción a tomar o alguna costumbre, es por fe y convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Que Él intercede, o Él es intercesor nuestro hacia el Padre. El Señor da su Espíritu Santo a quien Él cree conveniente. Él escoge a cada uno de nosotros para llevar el mensaje, el Evangelio, para los que quieren escuchar. Como lo dijo el Señor Jesucristo, el que se arrepintiere, el que creyere y fuere lavado con su sangre, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hermanos, el día de hoy está la palabra. Gracias a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria en las alturas. En el nombre del Señor. Amén y amén.